Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi canal Realza Crochet y a un nuevo video. En esta oportunidad te voy a estar enseñando un lindo y hermoso gorro a crochet. Espero te guste muchísimo y si así es, me ayudes con tu like. Créeme que eso es de gran ayuda para mí, así que ¿qué te parece si te damos unos 3 segunditos para que vayas a darle like? Quisiera darte las gracias por ese like. Les voy a mostrar los materiales que voy a estar utilizando para el gorrito. Voy a utilizar estos dos colores y lo voy a acompañar con el gancho de 6.0 milímetros. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es nuestro nudo deslizado. Bien, una vez que ya lo tenemos, ahora vamos a hacer cadenitas hasta tener 7. Tenemos ahorita 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. Ya tenemos nuestra cadenita base. Ahora vamos a regresarnos a la cadenita 6 y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a la cadenita 5 y hacemos un punto bajo. Y así vamos a ir regresándonos por toda nuestra vuelta con puntos bajos. Muy bien, ya tenemos nuestra vuelta. Miren, así es como se ve. Ahora para la vuelta 2 vamos a hacer aquí una cadena, vamos a girar y de esta vuelta vamos a agarrar la hebra de atrás, ¿sí? Y vamos a hacer allí un punto bajo. Y vamos a agarrar la hebra de atrás del siguiente punto y de esta forma es como se va a formar nuestro elástico, ¿ok? Miren. Así. Cuando nos toque trabajar el último punto, ahí sí vamos a agarrar todo el punto completo. Así. Y ya tenemos nuestra vuelta 2 finalizada de nuestro elástico. Vamos a hacer una vuelta más, cadena, giramos y desde este primer punto agarramos la hebra de atrás. Y así vamos a ir tejiendo un punto en cada espacio, así. Para trabajar el último punto, agarramos todo el punto completo. Así. Y así es como se va formando nuestra bandita del gorrito. Así van a continuar trabajando sus vueltas del elástico, una vueltita tras otra vuelta hasta que tengan la circunferencia que ustedes necesitan para su gorrito. En mi caso, que estoy trabajando la talla de 4 a 10 años, voy a tejer hasta tener 50 centímetros, ¿sí? Otra cosa súper importante es que su bandita les tiene que quedar en múltiplo de 11, ¿ok? Entonces vamos a continuar tejiendo las vueltitas y nos vamos a ver cuando tengamos la cantidad de vueltas que ustedes necesitan. Otra cosa importante es que acá en la pantallita te voy a dejar una lista de diferentes medidas para gorritos que son totalmente confiables y las puedes usar para todas las tallas. Ahora sí, vamos a continuar. Muy bien amigos, aquí ya tenemos nuestra bandita, miren, tiene 50 centímetros. Recuerden que para sacar la medida es importante que estiren un poco su bandita para que así no les quede grande, ya que esta bandita tiende a ser bastante elástica. Entonces, si no estiran, pues les va a quedar grande y ya después me dejan en los comentarios que por qué les crece su bandita y esta es la razón. Así vamos a juntar. Me voy a posicionar aquí, me vuelvo a pasar por acá y me paso acá a la puntita de esta puntita de acá, de esta parte que está aquí, miren, de este lado. Entonces allí agarro lana, deslizo y deslizo acá. Me posiciono en el siguiente punto, aquí. Me paso acá al siguiente punto, saco y deslizo. El siguiente punto, saco y deslizo. El siguiente,
el siguiente y el último. Aquí está, deslizo y ahora aquí voy a hacer una cadena y ya está. De esta forma queda cerradita nuestra bandita, ya está. Y este es el lado revés, el lado del frente o derecho es este de acá. Miren, cerrando de esta forma ustedes pueden ver que es como un cierre invisible. Una vez que ya está todo cerradito, entonces me voy a pasar para este lado y voy a empezar a tejer. Entonces lo primero que vamos a hacer para nuestro gorrito, para el alzado del gorro, es una vuelta de puntos bajos. Desde este primer espacio, acá me voy a posicionar, miren, aquí, y voy a hacer allí un punto bajo. Me paso al siguiente punto y hago allí un punto bajo. El siguiente punto bajo y voy a ir trabajando un punto bajo en cada espacio. Ahora, ¿cómo saber dónde es que van a ser sus puntos? La verdad es que está súper fácil, miren. Donde está aquí hundidito, allí hay un punto y donde está levantadito hay un punto. Entonces ya saben ustedes que aquí hacen un punto, aquí, 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 aquí y así van a hacerlo por toda su vuelta. Entonces vamos a continuar. Un puntito en cada espacio. Muy bien amigos, aquí ya terminamos la vuelta de puntos bajos. Miren qué tal, cómo se ve. Ahora voy a deslizar acá donde está mi punto bajo, el primero, y ya está. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestra puntada. Aquí voy a levantar con una cadena y en ese espacio voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Voy a agarrar una lazada y voy a contar aquí 5 puntos. 1, 2, 3, 4. En el quinto voy a hacer allí un punto alto. Y en ese espacio tengo que hacer 9 puntos altos. Llevamos 3, 4 y 9 puntos altos. Miren, 9 puntos altos. Voy a volver a contar aquí 1, 2, 3, 4. En el quinto hago allí un punto bajo. Y de esta forma es como se ve. Entonces repito acá, voy a agarrar una lazada y cuento. 1, 2, 3, 4. En el quinto voy a hacer allí un punto alto. 2. Tienen que ser 9. Llevamos 2. 3, 4, 5 y 9. Ahí está. Repetimos. 2, 4, 6, 8, 9. Sí, perfecto. Y acá voy a contar. 1, 2, 3, 4. En el quinto hago un punto bajo. Y esto es lo que voy a repetir por toda la vuelta. Así que vamos a continuar. Perfecto amigos, ya vamos a terminar esta vuelta y vamos a deslizar aquí donde está el primer punto que hicimos. Y se tiene que ver de esta forma, miren. ¿Qué tal? Miren qué lindo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es la vuelta número 2. Para la vuelta 2 es importante que aquí, miren, vamos a deslizar este punto. 1, 2, 3, 4. Muy bien, deslizamos entonces 4 puntos y ahora lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Voy aquí a hacer en este último un punto bajo y acá voy a levantar con 3 cadenas. 1, 2,
3 cadenitas. Agarro lazada y ahora voy a cerrar 9 puntos en uno solo. Fíjense, miren, voy a agarrar lazada y este punto que está aquí, miren, voy a hacer allí un punto alto sin cerrar, me paso al siguiente, otro punto alto sin cerrar, el siguiente, solo voy a cerrar la mitad, ok, llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 puntos altos sin cerrar. Entonces ahora voy a agarrar una lazada y voy a cerrar todo junto. Y hago aquí una cadena. Y de esta forma se tiene que ver. Entonces vamos a continuar con 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4. Me voy a posicionar en este punto, miren el que sigue, y allí hago un punto bajo. Y así es como se ve. Entonces vamos otra vez aquí a levantar con 3. 1, 2, 3. Lazada y voy con 9 puntos altos sin cerrar. Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos altos sin cerrar. Ahí está. Aquí voy a agarrar una lazada y cierro todo junto. Y hago una cadena. Entonces aquí para cerrar este punto hago 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Y me voy a posicionar en este espacio y allí voy a hacer un punto bajo. Y de esta forma voy a continuar por todo lo que me queda de vuelta. Entonces continuamos y nos vemos aquí al final. Muy bien, amigos y amigas, ya terminé esta vuelta 2. Aquí voy a hacer las 4 cadenas, 2, 3, 4. Y me voy a posicionar aquí donde está mi primer punto y allí deslizo. Ok, entonces les muestro cómo se ve nuestra vuelta. Miren, ahora vamos a hacer una vuelta más antes de cambiar de color. Aquí vamos a hacer la vuelta 1. Entonces acá directamente voy a hacer una cadena y voy a agarrar una lazada. Me voy a posicionar aquí y allí voy a hacer 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ok, miren, les muestro 9 puntos altos y ahora voy a cerrar acá en este punto bajo con un punto bajo. Y así es como se ve. Entonces así es como van a continuar por toda la vuelta. Lazada, se posicionan aquí y allí hacen 9 puntos altos. Muy bien, amigos, para terminar esta vuelta voy aquí a deslizar en este espacio, voy a hacer un punto deslizado y ahora voy a deslizar estos puntos hasta llegar aquí a la mitad, ¿ok? Entonces deslizo, deslizo,
deslizo este, y este último acá, aquí voy a añadir mi color blanco, ¿ok? Entonces me voy a posicionar aquí y voy a deslizar con este. Entonces aquí este ya lo puedo cortar. Voy a hacer un nudito acá. Y ahora sí comenzamos, ¿ok? Entonces acá voy a hacer una cadena, acá hago un punto bajo y allí hago 1, 2 y 3 cadenitas. En esta vuelta voy a hacer lo que hicimos en la vuelta 2. Agarramos una lazada y me posiciono acá y hago un punto alto sin cerrar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Agarro una lazada y cierro todo completo. ¿Sí? Entonces de esta forma es como vamos a trabajar esta vuelta. ¿Sí? Entonces trabajamos esta y trabajamos otra vuelta. ¿Por qué otra vuelta? Porque en mi caso la medida que yo necesito antes de empezar las disminuciones son 15 centímetros. Para la vuelta 5 ya yo voy a tener 15 centímetros. Por acá en la pantalla te voy a dejar una lista de altura para que sepas hasta dónde vas a tejer antes de empezar las disminuciones. Ok, entonces vamos a continuar con esta vuelta. Ya saben que en la siguiente vuelta van a tejer lo que hicieron acá. Ok. Bien, amigos y amigas, como pueden darse cuenta, ya aquí tengo 15 centímetros y ya tengo mis dos vueltas. Ahora voy a empezar con disminuciones. Acá voy a deslizar estos puntos para llegar acá en el centro. Acá. El último deslizamos, aquí hago mi punto bajo y voy con una y solo voy a hacer dos cadenitas. Una lazada y entonces hago los 9 puntos sin cerrar. Llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cierro todo junto y acá hago una cadena. Ahora se acuerda que aquí levantamos con 4. Bueno, vamos a levantar con solo 2, ¿ok? 1 y 2. Me posiciono acá y hago allí el punto bajo. Entonces levanto acá con 2 cadenas y acá empiezo otra vez con 9 puntos altos sin cerrar. 9, cierro todo junto y acá hago una cadena. Levanto con 2 y acá hago un punto bajo. Entonces así es como voy a continuar. ¿Ok? Muy bien, amigos y amigas, aquí ya terminamos esta vuelta y fíjense que sí, efectivamente está cerrando el gorrito. Entonces vamos a hacer una vuelta más. Aquí hacemos una cadena y directamente me voy a posicionar aquí. Y en este espacio ya no voy a hacer 9 puntos, sino que solo voy a hacer 6 puntos. Entonces ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces me voy a posicionar aquí y allí hago un punto bajo. Lazada, me posiciono acá y hago nuevamente 6 puntos altos.
2, 3, 4, 5 y 6. Acá me posiciono y hago allí un punto bajo. Entonces, de esta forma es como voy a trabajar esta vuelta, así que vamos a continuar. Muy bien, amigos, ya terminé esta vuelta y también deslicé los puntos para llegar al centro de acá. Voy a hacer una última vuelta, ¿sí?, de disminución. Entonces acá voy a hacer solo 2 cadenitas, una lazada, y acá voy a hacer 6 puntos altos sin terminar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá voy a cerrar con una cadenita, ¿sí? Entonces así es como voy a trabajar los demás. Hago acá solo 2 cadenas, me posiciono acá, hago 2 cadenas y desde este empiezo con 6 puntos altos sin terminar. Llevo 3, 4, 5, 6 y acá cierro todo junto. Entonces así es como voy a continuar por toda la vuelta. Y bien, amigos, aquí miren, ya quedó cerradito. Entonces voy acá a cortar dejando una colita y me voy a posicionar aquí. Voy a alar de esta forma, asegurar, y miren lo que voy a hacer. Me voy a posicionar aquí en mi aguja lanera y voy a coser todo este borde para cerrar, ¿sí? Entonces voy a coser así el borde. Ya cosimos, entonces alamos y ahora voy a coser este hoyito para que no se nos vaya a soltar. Ok, amigos, ya quedó cerrado el gorrito, miren. Ahora nosotros vamos a colocar este pompón, ¿sí? Pero en caso de que no tengas para colocar este tipo de pompón, yo tengo un video en mi canal donde te enseño a realizar pompones súper fácil y paso a paso. Si quieres ver ese video, te lo voy a dejar en el primer comentario que dice fijado, y ese video y ese link que te voy a dejar allí te va a trasladar directamente a ese video. Y créeme que esa forma de realizar pompones es súper fácil y muy rápido. Y bien, amigos y amigas, aquí ya hemos colocado el pompón, miren qué fijadito está. Entonces de esta manera también ya hemos terminado este video. Espero les haya gustado muchísimo, se hayan divertido tanto como nosotros. Por cierto, ya colocamos nuestra marquita también. Entonces espero les haya gustado muchísimo. Recuerda darle like. También recuerda suscribirte si no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. ¡Chao!